¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a empezar pues esta clase de rozamiento en la cual analizaremos el rozamiento estático, el rozamiento cinético, ¿no? Y de ahí trabajaremos ¿no? algunos problemitas que nos puedan ayudar a ponernos en forma, ¿no? Para nuestro examen final. Bien, en esta parte que está acá, ¿no? Nosotros ya hemos ido avanzando un poquito. Acá me faltó mi cuadrito. Pero una de las cosas, a ver, que nosotros podemos considerar es que hasta la clase anterior, todas las superficies con las cuales nosotros habíamos trabajado eran superficies lisas. Ahora vamos a ver ya superficies rugosas. ¿Sí? Entonces, ¿en qué va a cambiar el diagrama de fuerzas? Es que según sea la situación, aparecerá una nueva fuerza que es la fuerza de rozamiento. Entonces, en este caso que está acá, debemos considerar nosotros lo siguiente. La fuerza de rozamiento, como bien dice acá, surge entre dos superficies rugosas y se opone al deslizamiento o intento de deslizamiento de una superficie sobre la otra. Entonces, en este caso que está aquí, lo que nosotros vamos a entender deslizamiento es cuando una superficie resbala sobre otra superficie, lo que también se conoce como movimiento relativo. A ver, en este caso, por ejemplo, yo puedo usar la regla y acá tengo la mota así, y entonces yo puedo agarrar y mover esto, ¿no? De esta manera. Cuando yo muevo esto de esta manera, es cierto que la mota se mueve, pero no desliza. No hay un deslizamiento porque la mota no resbala respecto a la superficie con la cual tiene contacto. Pero si eso yo lo pongo así, te das cuenta que ahí sí la mota resbala. Entonces ahí hay un deslizamiento. Entonces, deslizamiento es el movimiento de una superficie sobre la otra, ¿no? O sea, cuando una superficie resbala sobre la otra. ¿Sí? Entonces, el rozamiento va a aparecer en dos situaciones. Ya sea oponiéndose al deslizamiento o ya sea evitando el deslizamiento. O sea, opuesta al intento de deslizamiento. En este caso que está aquí, una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Mira, el rozamiento se va a dar de dos formas. Va a ser rozamiento estático y rozamiento cinético. Vamos a empezar con el estudio del rozamiento estático, la fuerza de rozamiento estática. ¿Ya? Vamos a usar esa F sub E, rozamiento estático, en la cual yo te planteo dos situaciones. Ve, mira. Un cuerpo está en reposo y otro cuerpo está en reposo pero en un plano inclinado. Entonces, en este caso que está acá debemos considerar que en esta situación de aquí, ¿no? Acá, en este caso, yo voy a decir lo siguiente. Aquí decimos que no hay fuerza de rozamiento estático. Y la pregunta es, ¿por qué no hay fuerza de rozamiento estático? Porque ese cuerpo no quiere deslizar. La fuerza de rozamiento estático surge entre dos superficies rugosas en contacto oponiéndose al intento de deslizamiento. Esa fuerza no intenta deslizar. O perdón dicho, este bloque no intenta deslizar, ¿no? No hay ninguna fuerza que intente mover al bloque en dirección horizontal. Por más que las superficies sean rugosas, si no existe una fuerza paralela a las superficies que intente hacer deslizar un cuerpo sobre el otro, entonces no va a haber fuerza de rozamiento, como es este caso, porque no hay intento de deslizamiento. Pero en esta situación que está acá, donde el bloque está en reposo, existe, recuerda, una componente del peso que tira del bloque a lo largo del plano inclinado. Pero si este bloque no se mueve, es porque existe una fuerza que está evitando su deslizamiento. Entonces, dime tú, ¿hacia dónde se quiere mover el bloque? El bloque quiere moverse hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento aparece así, de esta forma. ¿Sí? Y ahí estaría la fuerza de rozamiento estático. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros vamos a decir en esta parte es que esta fuerza, la fuerza de rozamiento estático, ¿ya? Se opone al posible deslizamiento.
vamos a colocarlo mejor de otra manera. Vamos a decir se grafica, ¿ya? Decimos se grafica en dirección opuesta al posible deslizamiento. O sea, en otras palabras, tú vas a agarrar y vas a pensar, ¿no? ¿Hacia dónde se movería el cuerpo? Y la fuerza de rozamiento en dirección opuesta. Nada más, eso es lo que nosotros vamos a considerar. Ya, otra de las cosas que nosotros tenemos que ver en esta parte es lo siguiente, mira. Si yo analizo, ¿no?, el caso de la mota, me voy a dar cuenta de que si yo tengo acá la regla y levanto la regla, la inclino, entonces hay una fuerza de rozamiento. Mientras más se incline la regla, mayor será la fuerza de rozamiento estático que evita el deslizamiento de la mota. ¿Te das cuenta? Entonces, para todos estos ángulos de inclinación, la fuerza de rozamiento estático no ha tomado un solo valor, sino que se ha igualado siempre a la fuerza que intenta deslizar el bloque. Entonces, en este caso que está acá, ¿no?, una de las cosas que también nosotros podríamos agregar es lo siguiente. Decimos, la magnitud de la fuerza de rozamiento puede tomar varios valores. O sea, la fuerza de rozamiento estático no va a tomar un solo valor, sino su valor va a depender de la situación. Es como si tú, digamos, intentas arrastrar tu cama y jalas y no mueves. Vuelves a jalar y no mueves. Recién en el tercer intento mueves. Entonces, ¿qué dices tú? Lo que tú dices entonces es que la fuerza de rozamiento que evitó el movimiento de tu cama en las reiteradas oportunidades se igualó a la fuerza horizontal que tú aplicabas para mover tu cama. Entonces, eso es lo que sucede, ¿ya? Entonces, la fuerza de rozamiento estático toma un valor que depende de la situación. Por ende, puede tomar varios valores dependiendo del fenómeno que nosotros analicemos. Entonces, en ese caso nos damos cuenta que se grafica en dirección opuesta al posible deslizamiento, pero, ojo, no hay deslizamiento entre las superficies, ¿ya? Una superficie no se mueve sobre la otra. Es una de las cosas que nosotros podemos considerar. Y como nosotros acabamos de comentar, ¿no?, entonces a veces nosotros queremos arrastrar nuestra cama y damos un tirón, no queremos arrastrar la cama, y damos un tirón a la cama y se mueve. Entonces, poco a poco nosotros fuimos aumentando la fuerza, y al aumentar nuestra fuerza también aumentaba la oposición al intento de deslizamiento, ¿no? O sea, la fuerza de rozamiento aumentaba con nosotros para evitar que el bloque deslice, ¿no? Es como si tú agarraras, por ejemplo, acá un bloque, ¿no? Entonces, ese bloque pesado tú lo intentas empujar, así por ejemplo tu armario, y no lo puedes mover. Entonces, acá aparece una fuerza de rozamiento estático que está evitando el deslizamiento. Entonces, si ella toma un valor, imagínate, de 10 newton,
Entonces la fuerza también tomará 10 newton mientras que él sigue en reposo. El 15, él también 15. El 20, él también 20. Y así sucesivamente. Pero llega un momento en el cual tú con todas tus fuerzas logras deslizar a la fuerza de rozamiento. ¿Eso qué significa? Que la fuerza de rozamiento toma varios valores, pero tiene un máximo valor, porque es posible vencer a esta fuerza. En ese caso que está ahí, lo que nosotros podemos decir es lo siguiente. Fuerza de rozamiento estático máximo. Entonces decimos nosotros, aparece cuando dos superficies es que justo tengo un brillo, ¿no? Que me está fastidiando. Ya, aparece cuando dos superficies rugosas en contacto están. Déjame verificar. No, el stand todavía no se lee completamente. Decimos que están a punto de deslizar una respecto a la otra. A la otra. Ya, de esta manera. A eso que está acá se le llama movimiento inminente, ¿ya? Entonces, en los libros nosotros de física y de estática, ¿no? El término técnico es movimiento inminente, o sea que es inevitable. Que un instante después los bloques se van a mover, ¿no? Por eso decimos que es la máxima resistencia que ofrecen las superficies al deslizar una respecto a la otra. Entonces, de esta forma que está acá, ¿ya? Nosotros vamos a considerar que la fuerza de rozamiento estático máximo, ¿ya? La fuerza de rozamiento estático máximo tiene una magnitud que es igual a un coeficiente, a un valor adimensional por la fuerza normal. ¿Ya? Entonces, en este caso que está acá, primero debemos considerar quién es el mu. Ya, en esta parte que está acá decimos que el mu es el coeficiente de rozamiento estático. Ya, en esta parte que está acá el mu vamos a colocar acá un ratito. Ahora sí. Entonces acá lo que nosotros podemos decir que el mu sub e es el coeficiente de rozamiento estático. Ya, a ver, ¿qué más podemos decir?
es adimensional. Y no tiene unidades. Entonces, ese coeficiente de rozamiento estático simplemente me indica qué tan rugosas son las superficies, ¿no? Qué tan ásperas son las superficies. Una de las cosas que nosotros debemos considerar o debemos saber es que el coeficiente de rozamiento estático tiene valores, o tiene un valor en este caso, que depende de la naturaleza de las superficies que están en contacto, ¿ya? Ahora, destaca quién es N. N es la fuerza normal, ¿ya? En este caso sería la magnitud de la fuerza normal. Entonces ya sabemos quién es la normal, ¿no? La normal es la fuerza perpendicular a las superficies que nace del contacto entre ellas, ¿no? Entonces, N es la magnitud de la fuerza normal. Ahora, en este caso que está acá, por ejemplo, la normal sobre ese bloque, ¿cómo sería? Sería una fuerza de esta manera. Así sería. Ahora, en esta parte que está acá, una de las cosas que también serían importantes conocer sería una característica que nosotros debemos comprender. Decimos que la fuerza de rozamiento estático máximo, es independiente del área de las superficies en contacto. ¿Ya? Eso es lo que nosotros podríamos considerar, ¿sí? Entonces, ese sería un detalle. Y ojo, no solamente la fuerza de rozamiento estático máxima, sino también más adelante será la fuerza de rozamiento cinético. A ver, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la fuerza de rozamiento estático toma valores que pueden ser mayores o iguales a 0 y menores o iguales a la fuerza de rozamiento estático máximo. Y la fuerza de rozamiento estático máximo aparece cuando las superficies están a punto de deslizar, ¿sí? La fuerza de rozamiento estático máximo aparece cuando las superficies están a punto de deslizar, ¿sí? Y como no deslizan, quiere decir que no, o sea, como aparece, perdón dicho, evitando el deslizamiento, quiere decir que todavía no hay un deslizamiento de la superficie sobre otra, ¿ya? Entonces tomamos eso en cuenta, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a estudiar la fuerza de rozamiento cinético, pero vamos a hacer primero un poquito de magia, ¿sí?